amigos de Digital TV Perú, es tiempo de hablar. Les saluda Reinaldo Aragón para la edición de este programa. Familia e ideología de género. A raíz de la publicación y ya puesta en vigencia de el currículo escolar y otros documentos en el Ministerio de Educación y la demanda interpuesta por el colectivo Padres en Acción ante el Juzgado Civil de Lima contra el Ministerio de Educación por considerar que la resolución que aprueba este currículo nacional viola la Constitución, es inconstitucional. Y pues para hablar de esto estamos con Jorge de Lama, abogado. Bienvenido, Jorge. Gracias, Reinaldo. Un gusto estar con ustedes. El doctor de Lama es coordinador académico de la Red Nacional de Abogados para la Defensa de la Familia. Y estamos también con Cristian Rosas, politólogo. Muchas gracias, Reinaldo, como siempre, por la oportunidad de estar aquí. Sí, y vocero de Con mis hijos no te metas. Lo que pasa es que a raíz de estas acciones del gobierno, diversas agrupaciones, asociaciones, colectivos se están levantando para defender ¿no? la naturaleza de la familia. Exactamente. La vigencia de la familia. Exactamente, Reinaldo. Sobre todo lo que hay ahorita legalmente en los tribunales es esta demanda de acción popular del colectivo Padres en Acción contra la resolución que apruebe el currículo nacional. Vamos a hablar de esto en el transcurso de este programa aquí en Digital TV Perú. Y si usted tiene preguntas y quiere participar, puede ser en nuestro Facebook. Tiempo de hablar, y en nuestra página web digitaltvperú.com estamos listos para escucharle. Vamos a hacer una pausa y retornamos en un instante. No se mueva, volvemos. El primer punto es que este currículo nunca fue consultado a los padres. Nunca fue consultado, a pesar de que la política educativa es la única que sí debe ser consultada, porque los padres tienen el derecho de educar a sus hijos de acuerdo a sus propias convicciones. Pero la razón por la cual lo consulta es porque el Estado no es propietario ni es dueño del cuerpo, la conciencia, los pensamientos, las emociones, las creencias de los niños. Estamos aquí en Digital TV Perú y en Tiempo de Hablar conversando con Jorge de Lama de RENAFAM, la Red Nacional de Abogados para la Defensa de la Familia, y con Cristian Rosas, vocero de Con mis hijos no te metas, sobre este tema que llama la atención y moviliza a los padres de familia en todo el país y que es el currículo nacional educativo. Se ha presentado ante el Poder Judicial, ante la Sala Civil correspondiente. Ante la Sala Civil correspondiente, de la Corte Superior de Lima. De la Corte Superior de Lima, una acción de inconstitucionalidad. ¿Qué es lo inconstitucional de este currículo nacional educativo? Sí, mira, vayamos por partes, Reinaldo. Lo que se presentó específicamente es una acción popular, que también es una acción constitucional, donde lo que se trata de invalidar o lo que se trata de cuestionar es la validez de normas de cuarta categoría, no de leyes. Y el currículo nacional es aprobado por una resolución ministerial, es decir, es una norma de baja categoría. Lo que se cuestiona aquí... Es de cuarta categoría, o sea, no es de un nivel... No, digamos, es una ley. No es una ley. No es un decreto supremo. No es un reglamento. Exacto. Es una resolución ministerial. Entonces, lo que ha cuestionado Padres en Acción básicamente se centra en dos puntos. El primer punto es que este currículo nunca fue consultado a los padres. Nunca fue consultado, a pesar de que la política educativa es la única que sí debe ser consultada, porque los padres tienen el derecho de educar a sus hijos de acuerdo a sus propias convicciones. Eso es algo muy importante de señalar en este tema. Es decir, ese currículo nacional que aplican en los colegios, señora, señor padre de familia que está viendo este programa, tiene que haber sido consultado, puesto al debate, preguntado a usted que es padre de familia. Y eso no ha ocurrido. No ha ocurrido. Es más, en la contestación de la demanda por parte de la Procuraduría, ellos no mencionan nunca que hubiera pasado esto, porque realmente nunca pasó. Ahora, ellos hablan de que y lo establecen en el fundamento 104, para que los padres puedan leer la demanda, porque está en internet, la
pueden buscar. Dicen que ¿Dónde podemos encontrar una demanda? solamente tienes que buscar Procuraduría Constenta Demanda de Padres en Acción y al toque va a salir una página del útero o la mula donde ustedes pueden descargar la constatación de la demanda. Pero ¿qué dice en el 104? Dice algo que a mí me parece muy preocupante y a todos los padres también les debe preocupar. Dice que la participación de los padres en la educación de sus hijos es limitada y parcial. Y eso lo establece ahí la Procuraduría. O sea, lo cual a mí sí me causa preocupación. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que estos derechos se encuentran no solo en la Constitución, el derecho de los padres a educar a sus hijos, sino también en tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde le da al padre prioridad respecto a estos temas. Entonces yo no entiendo cómo el Estado puede hacer una interpretación restrictiva y restringir nuestros derechos como si fuera un embudo. Claro, porque si figura en la Constitución, me parece que es el artículo 13 de la Constitución. Sí, creo que sí. ¿No es cierto? Sí. Donde dice que los padres tienen el derecho de participar en el proceso Y la educativo. obligación. Y la obligación. La obligación, ni siquiera solamente es un derecho, es una obligación. Y entonces aparece una norma de cuarto nivel. Exacto. Y dice que eso está restringido, es limitado. Es limitado y que se da a través de las APAFAS y a través del Consejo Nacional de Educación. Pero el Consejo Nacional de Educación ¿Está formado por padres de familia? no. Está formado por pura personalidad que son elegidos por el mismo Ministerio de Educación. Entonces, ¿en qué momento ellos nos representan? Entonces, el primer punto de esa demanda es, ustedes no nos han consultado. Y el Consejo Nacional de Educación no reemplaza a los padres de familia. Es más, inclusive cuando tú lees el currículum y ves la parte, donde está la parte de las ediciones y los agradecimientos, se agradece y se menciona que se ha consultado con especialistas docentes, pero ningún padre. Ni un solo padre. Entonces ahí hay por supuesto algo que hay que revisar y cuestionar. ¿Y sabes por qué es importante que el currículo nacional se consulte a los padres? Por una sencilla razón. La educación de cierta forma influye en la formación. O sea, es innegable que el maestro que pasa horas con los hijos no va a influir de una u otra manera en los estudiantes. Eso es una realidad. Pero la razón por la cual lo consulta es porque el Estado no es propietario ni es dueño del cuerpo, la conciencia, los pensamientos, las emociones, las creencias de los niños. Exactamente. Nosotros como peruanos somos libres e independientes, no hay hijos del régimen. No estamos hechos a la imagen y semejanza de un dogma o una ideología o una visión particular. El rol formativo en el Perú le corresponde a los padres de familia. Y lo único que hace el Estado, a través del sistema educativo, es complementar esa Exactamente. educación, más no reemplazar el rol formativo. Claro, pero ocurrió que el Estado es dueño de los niños durante la época más dura de los regímenes comunistas. Por supuesto. ¿No es cierto? De Por la supuesto. Alemania nazi. Por supuesto. Allí el Estado tomaba la posesión de los niños sobre las familias. Por supuesto, tanto así que en la Unión Soviética habían lo que se llamaba los hijos del régimen. O sea, a los agentes de la KGB, a los soldados, les obligaban a reproducirse. Cuando ellos morían, los hijos pasaban bajo dominio del Estado. Eran formados por el Estado. O sea, militarmente, dogmáticamente, doctrinalmente eran hijos del Estado, eran hijos del régimen, así tal cual lo llamaba Stalin a los soviéticos. Decía, acá ya no hay derecho a nada, ¿no? El derecho se reemplazó por el deber ante la patria. Punto. Exactamente, Reinaldo. Y justamente eso también es el otro punto que se menciona en la demanda. Se menciona en la demanda, la Asociación Antonina Scalia participó del proceso como amicus curiae, que es una figura en la cual un tercero ajeno al proceso, debido a su pericia, su experiencia en temas de este tipo, y debido a que hay un interés público trascendente del proceso, participa. Se suma y pide la participación. Ajá. Ellos en su amicus, en el documento que presentaron, dejan algo muy en claro, ¿no? Lo que está haciendo el currículum es hablar de la dimensión sexual de los niños. Es decir, está validando todo tipo de conductas sexuales en el currículum. Y esto es un juicio de valor. Es decir, están hablando de moral. Y sobre moral, eso solo le corresponde a los padres de familia y eso es una materia privada de la familia. ¿Cómo ha ocurrido este salto del Estado metiéndose en, digamos, la formación sexual de niños, que me parece que es desde el primer grado? Bueno, a mí me gustaría iniciar con esa respuesta. El Estado poco a poco se ha ido apropiando
de manera ilegal, de manera inconstitucional, de manera inapropiada. ¿Desde este gobierno? No, poco a poco, ya desde varios gobiernos pasados, ¿no? El dominio sobre la formación en el aspecto sexual de los hijos de los peruanos. Por ejemplo, antes se enseñaba el curso de Ciencias Naturales y dentro del curso de Ciencias Naturales se hablaba de la reproducción humana. Y dentro de la reproducción humana se explicaba acerca de la función de los órganos reproductores. Cosa que no se tocaba el tema de la actividad sexual, que es una actividad que va más allá de la reproducción, es una actividad sobre el placer, sobre la recreación. Y mucho menos hablaba cómo se debería hacer este acto, de qué forma, de qué manera, cuáles eran las variables del placer sexual. Porque no era competencia del Estado agarrar a tu hijo o tu hija y decirle así se genera un orgasmo. Eso no era la razón del colegio. Sin embargo, poco a poco se fue cambiando los términos para introducir un nuevo enfoque. Al órgano reproductor le cambiaron el nombre a órgano sexual. Porque decía, el órgano reproductor no solamente sirve para la reproducción, sino también para el acto sexual. Para el placer. Como parecía sinónimo, nadie reclamó órgano reproductor, órgano sexual. Después dijeron, ¿por qué el órgano reproductor o el órgano sexual se va a tener que estudiar en el curso de reproducción humana? Si el órgano reproductor sirve para el placer sexual. Así que reemplazaron la clase de reproducción humana dentro de ciencias naturales, que también está la biología, y crearon un curso particular, educación sexual. Y ya en el curso de educación sexual han llegado al extremo del currículo de hoy, que le dice a un niño de primaria que tiene que gozar plenamente su sexualidad de manera responsable. Yo me pregunto, ¿quién es el gobierno para decidir sobre el cuerpo, la iniciación sexual de mi hija? ¿Quién? Ahora, no es nadie, no es su dueño. La sola insinuación sobre cómo debe de tener plenamente, y para cómo se explica plenamente, vive su sexualidad, explicándole que no solamente hay una forma de tener orgasmo, la manera convencional que es la heterosexualidad, hay una gran gama de orientaciones sexuales, todas las cuales uno puede probar para después elegir. Ahora, pero dicen los voceros del Ministerio de Educación, incluida la ministra y otros voceros que no son siempre, digamos, voceros oficiales del Ministerio de Educación, sino ONGs y asociaciones adscritas a ellos, la mayoría de ellas afines, ¿no es cierto? Por no decir la otra palabra. Pero, digamos, ellos dicen que no existe la ideología de género, no existe este tema en el currículo. Claro, lo que pasa es que ellos aluden al aspecto semántico. Ellos dicen, para ellos, para que se pruebe que existe la ideología de género, debería decir en el currículum ideología de género. Claro. Pero, por ejemplo, tú y yo sabemos, acá los dos sabemos que si yo te digo a ti que en un texto, por ejemplo, para dar un ejemplo, en un texto te digo que el mercado es el mejor asignador de bienes y servicios, sabes que te estoy hablando de capitalismo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es identificar cuál es el concepto matriz de la ideología de género, y este es el de la identidad de género. Ese es el que resume toda la filosofía de la ideología de género. ¿Y qué dice este concepto? Dice que sin importar lo biológico, lo anatómico o lo natural, que es lo que nos es dado cuando nacemos, solo puedes tú elegir qué conducta hacer de acuerdo a lo que tú te sientes, a lo que ellos le llaman construcción social. Claro, dice que es una construcción social. Cuando en esta ideología se menciona la construcción social, Cristian, ¿a qué se refiere? ¿Qué significa construcción social? Claro, nosotros por las palabras mismas pensamos, claro, uno va escogiendo ser lo que quiere ser. Ya, muy bien. Me parece excelente la pregunta y lo voy a responder de la siguiente manera. La psiquiatría, a través de la Organización Mundial de la Salud y a través de la Asociación Americana de Psiquiatría, define los trastornos de identidad y trastornos de identidad sexual. Ojo, trastornos. Y dice que cuando una persona es transexual es que no está conforme a su sexo y logra mutilarse, quiere mutilarse. Y el transgénero es una persona que se disfraza del sexo opuesto o se viste, ¿no? Ambos son considerados trastornos de la identidad. Son casos clínicos y psiquiátricos. ¿Eso está documentado? Eso está vigente. Sí. Está vigente. Está vigente. El último manual de diagnósticos y estadísticas publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría es del 2015, o sea, hace 2 años. Y el CIE
que es calificación internacional de enfermedades, el CIE-10 de la Organización Mundial de la Salud, está vigente desde el 92, hasta ahora está vigente. No ha sido cambiado. No ha sido alterado ni modificado. Ajá. Lo único que se anunció es que el nombre del trastorno iba a cambiar de disforia a incongruencia, pero sigue siendo un trastorno. O sea, no es que lo van a retirar. Y este anuncio es prematuro, porque aún no se sabe. La Organización Mundial de la Salud hace poco ha hecho un cambio en su reglamento diciendo que la votación no va a ser únicamente por el Consejo, sino se va a abrir la votación de todas las naciones. Ya con eso se va a sobreentender que las naciones mayoritarias del mundo son pro familia, son sentido común, son pro verdad. Entonces, cuando se está hablando de casos de trastornos de identidad, estos trastornos han sido rebautizados con un término ideológico. O sea, en vez de darle el nombre clínico, disforia de género, en vez de decir que es una disforia o el término es trastorno de identidad sexual, ahora le han bautizado con el nombre identidad de género. Pero es como que yo bautice el nombre diabetes con el nombre sugar love o amor al azúcar. No porque yo le pongo un nombre, el amor al azúcar deja de ser diabetes y deja de ser enfermedad. Eso no está sujeto a ninguna opinión. Entonces, la identidad de género es esta teoría sociológica que desconoce la psiquiatría, desconoce el sentido común y reemplaza la visión real diciendo que la identidad no se nace y no se es. O sea, llega inclusive a lindar con un conflicto ontológico de la filosofía, de la existencia, de quién es. Y dice, no, a partir de ahora uno es lo que se imagina ser. Exacto. Y uno se va construyendo según sus propias vivencias, relativiza la identidad. Pero la identidad no es algo relativo, porque si fuera relativo, entonces ¿por qué nos quejamos sobre el pisco siendo chileno? ¿Por qué la leche nos preocupa? La razón por la cual nos quejamos de que algo es incorrecto es porque hay una noción de lo que es correcto. Si no, no habría sentido. O sea, decimos que eso es incorrecto o eso es injusto o eso no es veraz porque no se ajusta a la verdad o a la justicia. Entonces, la identidad no se puede construir, ni se puede modificar, ni tampoco se asigna. No es que viene el doctor y dice, yo te asigno, vas a ser hombre. Eso no depende del ser humano. Eso solo se reconoce y se acepta. Ahora, para los padres de familia que han interpuesto esta demanda y que están respaldando los diversos colectivos, como por ejemplo Renafán, ¿se ha logrado contactar con voceros del ministerio, con la ministra, para poder hacer sentir este reclamo? La ministra a nosotros no nos ha contactado, no solamente no nos hemos contactado con ellos, sino que además nosotros ya hemos visto que la experiencia de ellos ha sido negar la existencia de esto en el currículo. Claro. Entonces, no hay nada que discutir cuando tú niegas que algo no existe. Claro. Cuando tú niegas que algo existe, ya no discutimos nada. Como vuelvo a repetir, pero el concepto de identidad de género sí se encuentra en el currículo. Y como ha dicho Cristian, en realidad, y es mucho más amplio que el tema psiquiátrico, porque ahora he visto gente, hay un niño, por ejemplo, doy ejemplos, hay un hombre de 46 años, creo que 56 años en Estados Unidos, que asume que él es una niña de 6. ¿Por qué? Porque si ya el sexo, que tiene parámetros biológicos bien claros, y estamos hablando de cromosomas comprobados, o sea, no estamos hablando de ninguna creencia. Si ya el sexo es una construcción social para la ideología de género, imagínate la edad, imagínate el parentesco. Bueno, pues, y esto es lo que está ocurriendo en los colegios. Esto es lo que le están enseñando a sus niños. De repente usted no lo ha advertido, señor padre de familia, señora madre de familia. Nunca le preguntaron a usted, nunca le consultaron. Y tal vez lo que usted le está enseñando a sus hijos en su casa está siendo rebatido en los colegios. Y de repente también eso puede ser criminalizado prontamente. Vamos a ver en el transcurso del programa qué cosas más ocurren alrededor del mundo. Y además Cristian ha traído acá algunos documentos para mostrar acerca de lo que está ocurriendo con esta ideología de género y su implementación en nuestro país. Vamos a hacer una pausa y retornamos en un instante. Estamos en tiempo de hablar. El manual de diagnóstico y estadística de trastornos mentales. Puedes tenerlo ahí un ratito para que la cámara lo vea. Ahí se lee perfecto. De la Asociación Americana de Psiquiatría, recién del 2015, publicado, vigente. Y acá claramente expresa que un trastorno mental es la disforia de género. Y la disforia de género tiene tres etapas. Ya hay disforia de género en los niños de prepubertad que tienen que estar presentes 6 meses.
O sea, el niño que se cree mujer y que juega, mira, acá dice, un poderoso deseo de ser el otro sexo, una insistencia que él o ella, el sexo opuesto, es, ¿no? En los chicos, una fuerte presencia por el transvestismo, o sea, se quieren vestir con falda, o por simular el atuendo femenino. En las chicas, una fuerte preferencia por vestir solamente ropas típicamente masculinas. Otra característica, preferencias marcadas y persistentes por el papel del otro sexo. Una marcada preferencia por los juguetes, juegos o actividades habitualmente utilizados o practicados por el sexo opuesto. Estos son las características de un trastorno mental en un niño. Es tiempo de hablar, y acá se habla lo que en otros lugares no se dice. Estamos en Digital TV Perú con Jorge de Lama de Renafam y con Cristian Rosas de Con Mis Hijos No Te Metas, revisando este tema de la ideología de género metido en el currículo nacional de educación del Perú. Diversos voceros están llamando la atención y los padres de familia están saliendo a las calles, y del gobierno no se oye padre. Nada, ¿no es así? Bueno, estamos conversando mientras estábamos en la pausa acerca del término de la ideología de género y construcción social, ¿no es cierto? Entonces, y se dice, ¿dónde está la ideología de género? Dicen las autoridades, la misma ministra. ¿Dónde está la ideología de género? Primero que todo, como estábamos conversando, si la identidad es o no es una construcción social. Yo creo que eso es importante responderlo. La identidad del ser humano es una identidad objetiva, natural, que antecede su nacimiento, está permanente durante su vida y trasciende su propia vida. Un muerto del hueso declara y define cuál es la identidad del ser humano. Es algo tan natural como nace el niñito y dice hombrecito, mujer, claro. Y no se limita al genital, porque aun cuando haya mutaciones o malformaciones, se saca un cabello ADN, se sabe si es masculino o femenino, los cromosomas masculino o femenino, la composición cerebral masculino o femenino, la fisiología, el óseo, 3.500 genes reaccionan distinto del hombre que 3.500 genes de las mujeres. O sea, por donde se vea la identidad, está definido. Tanto es así que acá tengo en mis manos el manual de diagnóstico y estadística de trastornos mentales. Puedes tenerlo ahí un ratito para que la cámara lo vea. Ahí se lee perfecto. De la Asociación Americana de Psiquiatría, recién del 2015, publicado, vigente. Y acá claramente expresa que un trastorno mental es la disforia de género. Y la disforia de género tiene tres etapas. Ya hay disforia de género en los niños de prepubertad que tienen que estar presentes 6 meses. O sea, el niño que se cree mujer y que juega, mira, acá dice, un poderoso deseo de ser el otro sexo, una insistencia que él o ella, el sexo opuesto, es, ¿no? En los chicos, una fuerte presencia por el transvestismo, o sea, se quieren vestir con falda, o por simular el atuendo femenino. En las chicas, una fuerte preferencia por vestir solamente ropas típicamente masculinas. Otra característica, preferencias marcadas y persistentes por el papel del otro sexo. Una marcada preferencia por los juguetes, juegos o actividades habitualmente utilizados o practicados por el sexo opuesto. Estos son las características de un trastorno mental en un niño. Disforia de género en niños. Después, si esto permanece, es disforia de género en adolescentes, y si trasciende la adolescencia, es disforia de género en adultos. Y este es un documento. Esto no es una opinión, no es una creencia religiosa, esto es el manual de diagnósticos y estadísticas de trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, publicado en 2015, hace 2 años. Pero algunos piensan que esto no existe, cuando ese es el documento normativo. Y para remate, existe el CIE-10 de la Organización Mundial de la Salud, que significa Clasificación Internacional de Enfermedades. Y la clasificación... Claro, eso lo usan todos los médicos alrededor del mundo. Eso está vigente desde el 1992 y no ha cambiado. El CIE-11 se plantea presentar el próximo año, con uno que otro arreglo. Pero no van a cambiar o no van a retirar la disforia de género, sino que le van a cambiar incongruencia. Tanto es así que este año, el día 18 de mayo, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales en España le dieron el premio Látigo a la OMS, Organización Mundial de la Salud, por haber sido cobardes de solamente cambiarle el nombre al trastorno y no haberlo retirado de la lista.
O sea, sigue siendo un trastorno por la Organización Mundial de la Salud. Y dice tal cual, trastornos de la identidad sexual, transexualismo o transvestismo. Y también lo define trastorno de identidad género en la niñez. O sea, cuando un niño le obliga a una niña... ¿Y cuál es la clasificación ahí? Es del F64.2 en la niñez. O sea, cuando a un niño le obligas a jugar a la cocina, a la falda, con las mujercitas, con las Barbies, le estás induciendo a un trastorno mental. Eso es una violación al que tiene el niño. Según la Constitución, artículo 15, tiene derecho a una formación que respete su identidad y a la salud psicológica, al buen trato psicológico. Es como que no hablemos del trastorno F64, hablemos de la esquizofrenia. O hablemos de la ansiedad y que el profesor le incite a un trastorno mental. Ahora, me gustaría dar un ejemplo muy concreto de la materia. ¿Cuándo se empezó a aplicar por primera vez en la historia humana la teoría de la identidad de género? El autor de la teoría, ya en la práctica, no en papel, porque en papel está desde Judith Butler, están feministas desde el siglo pasado, pero el doctor fue un doctor de la John Hopkins que se llama John Money. John Money agarró a unos hermanos que habían nacido y que en una circuncisión los mutilaron en un accidente, y él dijo: no se preocupe, porque el sexo es una construcción social. Y John Money agarró a uno que los habían mutilado y le dijo: señora, le vamos a inyectar hormonas, no se preocupe, le vamos a decir de mujer y le vamos a llamar su nombre de Bruce, le pusieron nombre Brenda. Brenda fue criada como mujer y cuando llega a la adolescencia Brenda jugaba deportes masculinos. Le gustaba saltar, correr, tenía testosterona natural y se sentía mal, deprimido. Mientras tanto, John Money hacía sus libros por todo el mundo diciendo: la identidad de género ha funcionado en los hermanos Bruce y su otro hermano que se llamaba, acá debe estar, un hermano Brian y Bruce, ¿no? Y Brian y Bruce, que eran los hermanos, Bruce lo había convertido en Brenda. Brenda llega a la adolescencia y como no podía estar satisfecho, le dice: mamá, ¿qué pasa? Y la mamá le dice: no, hijo, lo que pasa es que tú eres hombre, naciste así y te hemos criado como mujer. ¿Qué? ¿Pero cómo es esto posible, mamá? Reacciona y dice: no, voy a recuperar mi identidad y me voy a llamar David, porque David venció a Goliat. ¿Y cómo ¿en qué año fue eso? 1966, creo. El primer caso. Llega ya a cambiarse el nombre. Es el primer caso en la historia humana donde se aplica concretamente. Y esto fue reventado con bombos y platillos. John Money se hizo mundialmente millonario y famoso postulando que la teoría de identidad de género había exitosamente sido aplicado en la familia de Brian y Bruce. Y no ocurrió así. ¿Y qué pasó? Quiero terminar la historia. David se da cuenta, su hermano se deprime, su hermano se suicida, David se casa con una mujer que tenía hijos, no logra satisfacer esta confusión que le generaron, se suicida, su padre se suicida, todo termina un desastre. ¿Y qué pasó? El director de la John Hopkins de psiquiatría, que se llamaba Paul McHugh, le dice: ¿sabes qué? Necesito que investigues los 50 casos aplicados por el doctor John Money de transexualidad. Y quiero que investigues de los 50 casos si ha sido exitoso o no. Paul McHugh, el director de psiquiatría de la John Hopkins, llama uno por uno y descubre que los 50 casos ninguno fue exitoso y que todos estaban furiosos y todos querían regresar a su estado original. ¿Y qué hizo la John Hopkins? Cerró la parte de operación sexual para adaptar a esta teoría ideológica. Lo clausuró. Pero lamentablemente John Money se hizo famoso y en todas las clínicas de Estados Unidos ya lo practican como normal. Eso es un caso real. La BBC de Londres hizo un documental de 1 hora sobre este caso. Y usted puede verlo en las redes. Por John supuesto. Money y el caso de los hermanos Bruce y Brian. Y pues no hubo ningún caso de éxito en este esfuerzo. Acá está el rostro de Bruce cuando ya decide ser otra vez hombre, ¿no? David. Es una historia muy triste. O sea, la teoría de la identidad de género nunca funcionó. Y digamos que este fue el conejillo de Indias para impulsarlo a nivel mundial y fue un fracaso. Y esa teoría pues se ha introducido en este currículo nacional. Sí, exacto. Y ahora ya podemos ver las consecuencias, porque antes el debate era un debate teórico, digámoslo así. Pero en realidad en Inglaterra, y aprovechándolo de la BBC, en los últimos 5 años
se han aumentado los casos de niños con disforia de género al 1000%. Al 1000%. Al 1000% eso está, lo pueden ver busquen en Google BBC Transgender Rise, así, y lo encuentran. No solo eso, las clínicas de disforia en Estados Unidos se están disparando, claro. Se están fundando cada vez más clínicas. ¿Por qué? Porque se está creando un problema. Y un tema que también quería tocar sobre lo que ha dicho Cristian, es decir, cuando se presiona para que se saque un trastorno mental del DSM, como ha pasado antes, lo que se hace es curar a todos por magia, ¿no? Y cuando se cura a todos por magia y cuando se quita esto del manual, se deja de investigar y eso le hace un daño a estas personas, porque ya no se investiga. ¿Qué vas a investigar si no hay trastornos y todo está curado por magia? Ahora, esto pues llama la atención también porque en esto se mete el Estado. Claro, ¿no? y en eso que se mete el Estado, quiero dar un ejemplo concreto de lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos había solamente una entidad encargada de la pediatría, que aglutinaba a todos los pediatras. Era la Asociación Americana de Pediatras. Su presidente es Sanga en el momento. Y el Estado está que le inducía a aceptar parte de la ideología de género. Y le decía, no es correcto. Entonces le dijeron que emita opinión al gobierno sobre si era o no era saludable que un hijo sea criado por pareja homosexual. Le dijo, ningún estudio respalda eso. Un niño tiene derecho a su padre y a su madre. Eso es natural. Y el Estado le obligó, en otras palabras, a que emitiera un informe desde la Asociación Americana de Pediatría diciendo que era completamente normal. El presidente, fiel a su conciencia y a la verdad, mientras esto ocurría, fundó el Colegio Americano de Pediatras y sacó un informe. Y obviamente oponiéndose. Por eso el informe del Colegio Americano de Pediatras, ojo, psiquiatras, clínicos, ¿qué dice? Médicos. Ideología de género. Tenlo allí, por favor, allí. Daña a los niños. El término ideología de género no fue inventado por una religión. Acá quien firma este informe, lo firma el doctor Paul McHugh, que es director del Departamento de Psiquiatría de la Johns Hopkins. El mismo que cerró los 50, después de estudiar los 50 primeros casos de transexuales, cerró las clínicas de operación en la Johns Hopkins, con conocimiento de causa. Después de las primeras consecuencias a la historia humana, él firma este informe diciendo que la ideología de género daña, es nocivo para los niños. Por lo tanto, normalizar en su educación un trastorno mental constituye un abuso infantil. Préstame el documento, sí, aquí está Gender Ideology Harms Children, y acá dice Michel Cretela, presidente del Colegio Americano de Pediatras, Quentin Van Meter, vicepresidente también, y el doctor Paul McHugh de la universidad, profesor de psiquiatría de la Universidad de Johns Hopkins Medical School. Bueno, entonces acá tenemos pues un tema bastante sólido, ¿no? Sí, y aparte preocupante, ¿no? Y aparte preocupante. En la exposición que se ha hecho ante el Tribunal Civil, ¿no? De la Corte Superior de Lima, se han expuesto las diferentes posiciones, ¿no? La demanda de los padres de familia representados por Padres en Acción, y también se ha escuchado al representante del Estado, al procurador del Estado. Exactamente. Y el procurador del Estado ha puesto sobre la mesa lo que ha debido hacer el gobierno, es decir, consultar con los padres de familia. No, él ha negado que existiera el derecho de nosotros a consultar, de los padres de familia a consultar. Él lo ha negado. Él ha dicho que eso no es así, que esto se ve a través del Consejo Nacional de Educación y de la PAFA. Pero resulta que el Consejo Nacional de Educación no es representante de los padres de familia. No, porque todos son escogidos por el Minedu. Entonces, como todos son elegidos por el Minedu a dedo, entonces... Y habría que ver quiénes forman parte del Consejo Nacional de Educación. Además, el procurador creo que es el doctor Luis Huerta, estableció en esa audiencia que a nosotros y a los padres de familia le corresponde solo apoyar en las tareas. En las tareas. Lo cual obviamente a todos nos causó escozor cuando estuvimos ahí en la sala, ¿no? Obviamente, porque no sabíamos que a ese nivel llegaba nuestra relación con nuestros hijos. Además, el procurador, sería algo así como, mira, yo enseño acá lo que me parece, lo que se me ocurre.
lo que me da la gana y anda tú, haz estas tareas que te estoy dejando con tu papá. Exactamente. Circunscrito a eso. Exactamente. Y también el procurador, no solo eso, el procurador también lo que decía era que el Padres en Acción estaba ideologizado, o sea, al revés, la paradoja, ¿no? O sea, nosotros, él es el que quiere implantar, es el Minedu el que quiere implantar una visión particular de la sexualidad humana a todos, a los niños de todos, pero los ideologizados son los que defienden su derecho a educar a sus hijos. Entonces ahí él, estos fueron sus puntos centrales. Claro, ahí hay un fenómeno de proyección-reflejo, ¿no? La proyección-reflejo, ellos son ideologizados y proyectan. Exactamente. Pero bueno, gracias a Dios que hay buenos abogados, ¿no? En Padres en Acción, Renafam, la doctora Beatriz Mejía, vocera del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, que han dado la lucha arduamente. Termino con, solamente quiero leer un párrafo de lo que dice el Colegio Americano de Pediatras para que entendamos Por favor, la importancia. porque acá tenemos el documento. Dice así: el Colegio Americano de Pediatras en mayo del 2017 ha sido la última actualización, o sea, el mes pasado. Dice, urges en inglés, ¿no? Pide urgentemente a los profesionales de la salud, a los educadores, a los legisladores de los países a rechazar toda política que condiciona al niño, a aceptar como normal la vida de una impersonificación del sexo opuesto, sea a través de químicos o términos quirúrgicos. Hechos y no la ideología es lo que determina la realidad. Firmado por el presidente de psiquiatría de la Johns Hopkins. Pero no solamente esto que estamos mencionando, sino que ya se han impreso guías de educación sexual, se han impreso guías en base a esta ideología, aprobados por quién. ¿Quién dio autorización? ¿A quién se consultó? Vamos a hablar sobre esto luego de esta pausa. Estamos en tiempo de hablar. Esto es Digital TV Perú. Retornamos en un instante. Lo que no se entiende normalmente en el debate, porque a veces se dice que estamos hablando contra colectivos, que estamos atentando contra colectivos, el debate es muy simple, el asunto del conflicto es muy simple. Todos tenemos una visión de la sexualidad y la identidad humana. Claro. Reinaldo tiene la tuya, Cristian tiene la suya, yo tengo la mía, pero no se debe imponer ninguna, porque estamos hablando de sentimientos, afecciones. El Estado lo que hace es decir, esta es la que yo considero valiosa, esta es la que yo considero correcta, entonces, ¿sabes qué? Yo le imparto. ¿A los niños de quién? A los niños de otros. El ser humano determina finalmente sus sentimientos, sus creencias, sus emociones, para bien o para mal, correcto o incorrecto, porque el ser humano no es propiedad del Estado. El Estado es servidor público, o sea, es servidor del ciudadano, del ser humano, no es al revés. Y hay que tener mucho cuidado con esta ideología de género porque realmente trastorna no solamente la psiquiatría, la psicología de una persona, sino la propia sociedad. Así es, estamos aquí en Digital TV Perú y en Tiempo de Hablar conversando con Cristian Rosas y Jorge de Lama acerca del currículo nacional educativo, la demanda que han puesto los padres a través de Padres en Acción y otras organizaciones de defensa de los padres de familia que han nacido debido a que el gobierno desea imponer esta forma muy particular de ver la sexualidad y la educación, sobre todo sobre los niños, ¿no es así? Exactamente. Lo que no se entiende normalmente en el debate, porque a veces se dice que estamos hablando contra colectivos, que estamos atentando contra colectivos, el debate es muy simple, el asunto del conflicto es muy simple. Todos tenemos una visión de la sexualidad y la identidad humana. Claro. Reinaldo tiene la tuya, Cristian tiene la suya, yo tengo la mía, pero no se debe imponer ninguna, porque estamos hablando de sentimientos, afecciones. El Estado lo que hace es decir, esta es la que yo considero valiosa, esta es la que yo considero correcta, entonces, ¿sabes qué? Yo le imparto. ¿A los niños de quién? A los niños de otros, ¿no? Entonces, y la excusa que también está dando el Estado para hacer este tipo de prácticas es que los padres están fallando en la educación. Pero bueno, si va a ser así, entonces si los empresarios fallan, entonces el Estado también va a tener que hacer empresa. Claro. Exactamente. El Estado va a ir tomando todos los campos supuestamente con la excusa de que tú fallas, ¿no? Y más bien esa sí sería una propuesta ideológica. Lo es. ¿Cierto? Y que de imposición sobre el derecho que tienen los padres para educar a sus hijos según su leal saber y entender. Ahora, otra de las cosas que se está reclamando es que este currículo nacional también se está imponiendo en los colegios particulares, digamos. En los colegios uno pues si tiene la posibilidad
sociedad va y desea poner a su niño de acuerdo a su posibilidad y a las ganas que tenga de que determinado colegio enseña a sus hijos. Eso es cierto, y ese también es uno de los puntos el primer punto era la no consulta, y el segundo punto de la demanda de Padres en Acción es la violación de la pluralidad educativa. ¿Por qué? Porque como el currículum es obligatorio para todas las instituciones educativas, el problema es que ya tú no puedes escoger un colegio con ideario particular. ¿Me dejo entender? O sea, un musulmán, alguien que cree en el Islam, un budista, nosotros, o un ateo que no tenga ni siquiera esa concepción de la sexualidad, va a tener que de todas maneras atenerse a lo que el Estado diga respecto de eso, ¿no? Entonces, esa es la segunda vulneración constitucional, porque el Estado reconoce la pluralidad educativa, es decir, reconoce que cada colegio pudiera tener un ideario distinto, una concepción distinta, una cosmovisión distinta. Y ese es un derecho ciudadano, un derecho de los padres. Claro, ¿y sabes por qué, Reinaldo? Porque el fin supremo del Estado es el ser humano, es la persona. O sea, el ser humano determina finalmente sus sentimientos, sus creencias, sus emociones, para bien o para mal, correcto o incorrecto. Porque el ser humano no es propiedad del Estado. El Estado es servidor público, o sea, es servidor del ciudadano, del ser humano. No es al revés. Y hay que tener mucho cuidado con esta ideología de género porque realmente trastorna no solamente la psiquiatría, la psicología de una persona, sino la propia sociedad. Hace poco estuve en el Parlamento Europeo y se trató un tema interesante sobre la nueva estrategia de implementar la ideología de género. En Finlandia hubo un caso donde el matrimonio es definido hombre y mujer, pero sin embargo hay unión civil. Entonces había una pareja casada, hombre y mujer, y el hombre, estando casado, quería que le cambien su nombre a mujer, para que salga, y su sexo a mujer, para que después digan, se mantuvo en matrimonio dos mujeres, y de esa forma aprobar el matrimonio homosexual, o sea, de una forma inteligente, no a través del Poder Legislativo, sino de un caso, ¿no? Ya están casados y dice, quiero que cambies mi DNI a mujer, y eso implicaría que hay un matrimonio de dos sexos, ¿no? Mujer-mujer. Pero fue rechazado ese caso, ¿no? Diciendo que cada nación tiene, porque apelaron a la Corte Europea de Derechos Humanos en Estrasburgo, Francia, y dijeron que cada nación tiene la discreción, porque si no sería llegar a lo absurdo de tener en la clínica hombres embarazados. Claro, ¿y por qué? No se puede tener hombres embarazados. ¿Y por qué se está hablando de esto? Pues porque viene ocurriendo. Y cuando se presenta este tipo de demandas, lo que se quiere es llamar la atención del Estado y del gobierno que lo administra, de que más bien la Constitución protege a los padres de familia y a los niños. Claro, no solamente protege a los padres de familia. Como estamos hablando de un tema de la ideología de género que abarca muchas cosas, estamos hablando, como bien dice Cristian, de un tema de identidad y dignidad humana. Tú al Estado, los derechos humanos, y hay que tenerlo claro, son derechos que son reconocidos, no es que el Estado lo crea, y son reconocidos para limitar la actuación del Estado en nuestras esferas privadas. Por eso tú ves como los primeros derechos, el de la vida, la integridad física, el de expresión y el de opinión. Claro, porque en todas las épocas de la historia, para poder vulnerar la identidad o el valor inalienable e inherente al ser humano, lo primero que se ataca es su identidad. Exacto. Por ejemplo, en el régimen comunista decía, el individuo ya no es individuo, sino pertenece a una clase, o sea, por lo tanto, la pérdida de una persona en la muerte, sea en la revolución o en un ataque, en un ajusticiamiento, es parte, pues, de la evolución de una clase grupal social. Igual en Alemania nazi, ¿no? Ellos aplicaban la filosofía de Nietzsche del Übermensch, el ultrahombre. Entonces definían como el Übermensch el ario, el hombre y el subhumano. ¿Y el subhumano quién era? Era el judío, el otro. Claro, además, todos los que no eran arios. Es más, inclusive la propia iglesia, en algún tiempo, con la iglesia católica, ¿no? Venía y decía, no, el indio no tiene alma. No tiene alma, o sea, no es ciudadano completo, ¿no? O es pagano. Entonces, el gran progreso o herencia del siglo pasado ha sido llegar a reconocer que todo ser humano tiene un valor intrínseco, inalienable, universal y permanente. Exacto. O sea, eso parte de una visión justmoralista, justnaturalista, que es absoluta, es permanente. Pero ahora lo quieren reemplazar por una visión justpositivista. Otra vez, a lo Hitler, a lo Stalin, ¿no? Diciendo que para el progreso del desarrollo humano es positivo censurar discursos que promueven el odio y el retraso. ¿Y quién es el Estado para asumir una postura tan pedante, tan orgullosa, con tanto complejo y superioridad? Y entonces viene la pregunta que cae de madura en el árbol, del árbol. Claro. No es cierto, cae de madura la pregunta. ¿De dónde viene esto? Esto es de hace
2 años, 3 años atrás, 5, 10? No, tiene muchos ¿Cuál años. es el origen? Hay un de toda origen esta sociológico, posición? hay un origen médico como John Money y hay una corriente internacional, ¿no? Y obviamente, como toda corriente ideológica, pretende imponerse en el orden político a nivel mundial. O sea, todo orden, sea el comunismo, sea el nazismo, toda ideología tiene como ambición la implementación mundial de su pensamiento, de su dogma. Y lamentablemente la ideología de género, que es una teoría sociológica, es una idea, una interpretación de cómo es la realidad humana, se pretende imponer como absoluto en todo. Ahora, ¿cuándo fue la primera vez que se habló del género en el derecho internacional? ¿No? Primero se mencionó en Egipto, pero formalmente se implantó en Beijing. Exacto. Y una vez que se implanta en Beijing, parecía inofensivo y poco a poco ha ido ganando terreno, ha reemplazado el término, la definición mujer por género, y después se ha ido desarrollando que el género no se limita al género como rol social, sino como identidad, como expresión, como discriminación, como violencia. Ha entrado como contrabando, porque todos los abogados en su momento veíamos, el género es sinónimo de mujer, y se hablaba de violencia contra la mujer, pero no de género. Pero este concepto de género lo deconstruye, en la teoría feminista lo deconstruye. O sea, aparte de que hay varias ramas, como bien ha dicho Cristian, que se confluyen al final para un solo mismo concepto, es en la teoría feminista donde el concepto de género se deconstruye, se abre y permite que todo esté. ¿Por qué? Porque es el movimiento queer, el movimiento de los transexuales, el que le dice a las feministas: tú no me incluyes a mí, porque la verdad, o no te incluyo porque no eres mujer. Entonces Judith Butler, que es una de las autoras más importantes respecto al género y la más honesta también, porque es bueno saber, es mejor leer feministas honestas, es mejor leer socialistas honestos que leer aquellos que te dicen una cosa que no es. Ella establece bien claro de que el género y el sexo siempre fueron lo mismo, y por tanto, si el género es construcción social, el sexo también. Es más, cuando hace alusión a la frase de Simone de Beauvoir de no se nace mujer, sino que se hace, ella dice: pero Simone nunca dijo que había que nacer de sexo femenino. Es decir, abre todo el campo del género, del concepto de género, para incluir todas las cosas que se te puedan ocurrir. Ahorita pueden decirse que hay 130 géneros, mañana puede haber 1000, porque si estamos hablando de que depende de cada persona y nosotros somos miles de millones de personas, entonces pueden haber miles de millones de géneros. Así es. Y bueno, hablando de que hay, porque cuando se habla de género, pues no se habla de LGTBIQ, sino faltarían letras del 110 identidades de género. 110 ahorita, identidades de género, por ahora. Y vamos a poner en nuestro Facebook la intervención de este parlamentario alemán, ¿no? que en el Parlamento alemán menciona todo. Ahora, con todo respeto por los seres humanos, el tema es: ¿tienen derecho a implementarlo en el currículo nacional? ¿Tienen derecho a ponerlo en los programas educativos a nuestros hijos? Esa es una pregunta que tiene que responder el gobierno y que se tiene que resolver lo más pronto posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Jorge de Lama. Muchas gracias, Cristian Rosas. Esto ha sido Tiempo de Hablar por Digital TV Perú. ¿Y usted qué opina? Puede escribir en nuestra página web en digitaltvperú.com o en nuestro Facebook Tiempo de Hablar. Reinaldo Aragón les agradece la atención. Hasta la próxima.